Hola chicos, hoy vamos a hablar de uno de los procesos históricos más importantes de los pueblos hispanoamericanos. Me refiero a la independencia, un proceso que se dio en el siglo XIX y que se dio con ciertas particularidades dependiendo el territorio. Los pueblos americanos se independizaron de los españoles, de los portugueses, de los franceses, de los ingleses. Y este proceso se inicia debido a unas causas fundamentales, unas de tipo externo y otras de tipo interno. Analicemos un poco estas causas. Por ejemplo, las causas externas. La primera de ellas, sin duda alguna, fue la Ilustración. Recuerden que en la Ilustración se dio el surgimiento de todas estas ideas de filósofos, economistas, todas estas personas que empezaron a pensar en una sociedad diferente a cómo estaba organizada la sociedad del momento, a pensar en la libertad, a pensar en la igualdad, a pensar en los derechos. Todo este pensamiento invadió Europa y vamos a mirar de qué manera llega a América. A raíz de la Ilustración se da un hecho fundamental en la historia de la humanidad que fue la Revolución Francesa, otra causa externa de la independencia de Hispanoamérica. ¿Y por qué fue una causa? Porque fue durante la Revolución Francesa donde se difundieron todas esas ideas de la Ilustración. Y esas ideas de la Ilustración llegan a América porque los criollos, hijos de españoles nacidos en América con privilegios, con dinero, se iban a estudiar a Europa y conocían estas ideas. Cuando estas ideas llegan a América, empiezan una cantidad de hechos que también se convierten en causas de la independencia hispanoamericana. Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Esa independencia de las 13 colonias se constituye en un ejemplo, igual que la independencia de Haití, en un ejemplo para los pueblos americanos que continuaban bajo el yugo español, portugués, y se convierte en un ejemplo básicamente porque ellos escriben, por ejemplo, en las 13 colonias se escriben una constitución, logran su libertad, se conforman como una república. Y eso es básico para comprender por qué los pueblos americanos también querían hacer lo mismo. Otra causa fundamental externa de la independencia hispanoamericana fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1809. Esta invasión es fundamental para comprender la historia o el proceso de independencia hispanoamericano porque el gobierno pierde credibilidad, porque el gobierno, la monarquía española, queda secuestrada. Y entonces ellos, los americanos, nos empezamos a preguntar, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Nos van a gobernar los franceses? ¿Será que ya el rey no es rey? ¿Ya el poder no le pertenece? Y esta invasión napoleónica genera un descontento, genera un miedo, una insatisfacción en América que se constituye también en una causa fundamental de la independencia. Pero también existieron las causas internas, es decir, las que se estaban dando dentro de nuestro propio territorio. Entre ellas, la principal era el descontento de los criollos. Sí, esos criollos de los que les hablé, los hijos de los españoles nacidos en América. Esos que tenían privilegios, dinero, pero que no gozaban de los altos cargos políticos dentro del gobierno español en América. Y ellos estaban resentidos por eso. Ellos querían tener esos cargos políticos. Así es que este descontento de los criollos se convierte en una causa fundamental de la independencia hispanoamericana. Pero el descontento no era solamente de los criollos, también había descontento en los indígenas, en los mestizos, en los mulatos, por la propiedad de la tierra, por los abusos del gobierno español. Obviamente había un descontento por los esclavos, quienes querían su libertad, quienes luchaban por esa libertad. Y también estaban las reformas borbónicas, que llegaron a América y que imponían muchos impuestos, que imponían muchas sanciones, y todo esto perjudicaba al pueblo
interesado en cada día tener mayor autonomía y mayor decisión en las políticas de las tierras americanas. Entonces, aquí tenemos las causas externas e internas de la independencia de Hispanoamérica, las cuales dieron origen a un proceso que es fascinante. Es fascinante no solo por las luchas físicas, las luchas bélicas que se dieron, sino por las luchas ideológicas, por todo lo que conllevó ese proceso de independencia.